Objeto. SCP-286. Juego de hermanos. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-286 debe mantenerse en una celda de contención segura del sitio 19 que permita un perímetro abierto y seguro de al menos 50 metros de radio alrededor de 286. Solo al personal clase D se le permite tener contacto físico directo con 286, y solo como parte de un experimento aprobado. Actualización 19 de julio de 2000. Por la presente se suspenden los experimentos con SCP-286 hasta nuevo aviso. Véase. Nota técnica NT-286-55. O 5. Las cámaras de vigilancia deben ser colocadas para permitir el monitoreo de 360 grados de 286 durante la experimentación. Se guardarán y catalogarán las grabaciones de todos los estados Sigma exhibidos por SCP-286. Actualización 11 de marzo de 2000. A partir del incidente I-286-5, la vigilancia de SCP-286 debe ser continua, y cualquier iniciación de un estado Sigma debe ser reportada inmediatamente al comando de vigilancia. Aparte de la dirección inmediata del proyecto, los archivos de los estados Sigma de SCP-286 y el material asociado deben restringirse al nivel 4 de acceso. En ninguna circunstancia se debe impedir a los ejemplares SCP-286-1 o SCP-286-2 tener contacto con SCP-286. O 5. SCP-286. Descripción. SCP-286 es un tablero de juego tallado en piedra de 83 centímetros por lado. Contiene marcas consistentes con el juego chino del yugo. Basado en los artefactos encontrados con 286 durante la recuperación, 286 ha sido datado por lo menos a la dinastía Shang, aunque todos los intentos de datación directa de los tallados no han sido concluyentes. El análisis de la composición de 286 ha mostrado altas concentraciones de hierro y níquel, y microestructuras cristalinas consistentes con censurado. Si cualquier mamífero de orden superior toca SCP-286, se iniciará un estado Sigma. Un estado Sigma se indica por la aparición de 12 fichas en la superficie del tablero de juego. Las fichas parecen estar construidas del mismo material que 286. 6 fichas son oscuras, absorbiendo un 75% más de luz ambiental que la superficie del tablero, mientras que 6 fichas son claras, emitiendo un 75% más de luz ambiental de la que realmente les llega. En la superficie del juego también aparecen 2 dados de 18 caras, aparentemente de bronce. Los dados comparten las propiedades de reflexión y absorción anómalas mostradas por las fichas, uno claro y otro oscuro. Además, los dados parecen consistentes con los encontrados en los juegos de Liubo no anómalos recuperados de varios sitios arqueológicos chinos. Un estado Sigma también manifestará SCP-286-1 y SCP-286-2 para comenzar un juego. 286-1 y 286-2 son mamíferos de orden superior que han sufrido alteraciones temporales en los patrones de movimiento, cognición, comportamiento y vocalización. 286-1 parecerá agitado, sus movimientos se volverán espasmódicos e imprecisos, las vocalizaciones serán rápidas, tartamudeantes y agresivas. 286-2 parecerá lento, sus movimientos serán lentos y pausados, sus vocalizaciones serán de tono bajo, guturales y tenderán a ser monosilábicas. Durante un evento Sigma, los sujetos capaces de hablar conversarán, pero solo con su contraparte. Tales conversaciones, o monólogos en el caso de un sujeto que se enfrenta a un oponente no humano, se llevan a cabo en una secuencia aleatoria de idiomas, a ocasiones cambiando varias veces dentro de una misma oración. Hasta la fecha, solo el 45% de las conversaciones grabadas entre 286-1 y 286-2 se han traducido con éxito. El sujeto que inició el estado Sigma se convertirá en un ejemplar 286-1 si tocó SCP-286 en una superficie clara, o se convertirá en un ejemplar 286-2 si tocó SCP-286 en una superficie oscura. En cualquier caso, el sujeto tomará posición sentándose a un lado del tablero y tirará uno de los 2 dados manifestados por 286.
Después de tirar el dado, algún otro mamífero de orden superior aparecerá dentro de 47 metros alrededor de 286 y se convertirá en el oponente del sujeto, 286-2, en el caso donde el sujeto es SCP, 286-1, o 286-1, en el caso donde el sujeto es SCP, 286-2. Esta selección parece relacionarse con el resultado de la primera tirada. Después de aparecer, el oponente del sujeto tomará posición sentado frente al sujeto y comenzará a jugar el primer movimiento. El juego consiste en el lanzamiento de los dados y el movimiento de las piezas en el tablero en patrones complejos de manera alternada entre 286-1 y 286-2. Un juego se gana cuando la casilla central contiene todas las fichas, y solo las fichas de un bando. Una jugada ganadora concluye un estado sigma. Durante un estado sigma, 286-1 y 286-2 no mostrarán reacción a ningún estímulo externo que no interfiera físicamente con alguno de ellos o su interacción con el juego. Si algo interrumpe un juego en curso 286-1 o 286-2, se detendrá y vocalizará una declaración que comúnmente se traduce como abandono, menos comúnmente como empate. Este evento también concluirá un estado sigma. Cuando un estado sigma concluye, los jugadores dejan de ser designados como 286-1 o 286-2, y las fichas, los dados y el jugador oponente del sujeto desaparecen. Todos los sujetos observados, y sus oponentes que han sido identificados y examinados, no han mostrado secuelas físicas derivadas de la interacción con 286. Sin embargo, todos los casos han mostrado un marcado incremento en la espiritualidad y el interés en temas religiosos, incluyendo, pero no limitado a, la adopción de nuevos sistemas de creencias, la toma de votos, hablar en lenguas y visiones proféticas. Para el jugador ganador, esta nueva espiritualidad tenderá a tener un carácter optimista y mesiánico. Para el perdedor, las actitudes tenderán a ser apocalípticas. Anexo 1. Nota técnica NT, 286-55. Posible relación de SCP-286 con la adivinación y o revelación. Diagrama de adivinación del Liubo de la dinastía Han, 202 a.C., 220 después de Cristo. Históricamente, el Liubo no solo era un juego, sino que también era utilizado como un método de adivinación. Los distintos puntos del tablero de juego correspondían al ciclo sexagenario utilizado por los chinos para contar el paso del tiempo desde los primeros textos. Dada la propensión de los sujetos a tener visiones proféticas después de su participación en un evento sigma, varios investigadores han teorizado que los movimientos durante un evento sigma pueden tener algún significado profético. Si bien la posible importancia de los movimientos individuales registrados durante los eventos sigma hasta ahora no ha sido concluyente, se ha determinado que el acto de ganar parece corresponder a eventos significativos más allá del juego en sí. En particular, cada caso de un SCP-286-1 ganador se ha vinculado a la intensificación de manchas solares, llamaradas solares, y el aumento de la actividad solar en general. Por otra parte, los casos con un SCP-286-2 ganador han sido asociados con eventos tectónicos significativos, incluyendo censurado. Debido a que no se sabe si estos eventos fueron pronosticados o causados por el bando ganador, la experimentación en SCP-286 ha sido suspendida por representar un riesgo inaceptable. Anexo 2. Documento RT-286-27-E. Traducción extraída del diálogo entre SCP-286-1 y SCP-286-2 durante el evento Sigma 27. Introducción. El sujeto de pruebas clase D era un hombre caucásico de 44 años de edad, identificado como SCP-286-1 después del inicio del estado Sigma. La oponente, SCP-286-2, era una mujer hispana aún no identificada, de aproximadamente 20 años de edad. El estado Sigma duró 68 minutos, momento en el que 286-1 logró la jugada ganadora. Durante el evento, los jugadores conversaron en 25 idiomas conocidos y aproximadamente 15 idiomas desconocidos. Aproximadamente 30% de su diálogo fue indescifrable o en un lenguaje indeterminado, marcando este episodio como el más completamente traducido y registrado. Comienzo de la transcripción, 1 en punto de la tarde.
lentamente barra imprecisamente, como Intraducible. materia barra tierra barra universo. Tener barra poseer, paciencia, mi barra nuestro, hermano y, todavía barra callado barra silencio. Intraducible. Mente barra pensamientos barra cerebro. Intraducible. Distrés barra incomodidad barra desagrado. Intraducible. Para ti. ¿Por qué debería yo? Intraducible. Tus pecados barra perversiones barra abominaciones. Me das asco. Intraducible. Materia barra tierra barra universo, me da asco. Tú. Intraducible. En esa piel de carne. Es gracioso. Intraducible. Mover barra proceso barra secuencia. Cada vez que, hora barra momento barra eternidad, mi. Intraducible. Más cerca. Yo, debo barra deberé barra debería iluminar barra aclarar, este. Intraducible. Mover barra proceso barra secuencia. Estás demasiado, cómodo barra tranquilo esclavizado barra atado barra encadenado, dentro de. Intraducible. Muñeca barra marioneta, de carne. ¿Acaso tú? Intraducible. Amor barra excitación. Intraducible. Mover barra proceso barra secuencia, o perderás. Intraducible. 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 Exiliado barra desaparecido, yo también, materia barra tierra barra universo. Intraducible. Conocer barra entender, más que tú. Intraducible. Conocer barra entender, y serás, consumido envuelto barra destruido, por, conocer barra entender. Pero, hermano, estoy mucho más cerca. Final de la transcripción, 1:00 con 12 minutos. D. Anexo 3. Reporte de incidente I-286-5. SCP-S involucrados. SCP-286, SCP-286-1, SCP-286-2, SCP-435-1. Fecha: 11 de marzo de 2000. Ubicación: área de contención de SCP-286, sitio 19. Descripción: a las 6:29 UTC, el área de contención de SCP-286 detectó la presencia no autorizada de la Dra. Una investigadora de la Fundación asignada temporalmente al sitio 19, recientemente asignada al estudio de SCP-435. Toda la experimentación en SCP-286 había sido suspendida desde 8 meses atrás, y no se había aprobado ninguna actividad con el objeto. Un equipo de seguridad fue enviado, llegando a la Dra. Cuando entró en el área de contención de SCP-286. A su llegada, el equipo de seguridad descubrió la presencia del Dr. Un investigador asignado a SCP-286, esperando sentado detrás del lado oscuro de SCP-286. SCP-286 mostró signos de estar en un estado sigma. Ambos investigadores mostraron anomalías de comportamiento consistentes con SCP-286-1 y SCP-286-2. Creyendo que se estaba llevando a cabo un experimento no autorizado, el equipo de seguridad frenó a la Dra. antes de que ella pudiera sentarse en SCP-286. Como resultado, el Dr. se puso de pie y vocalizó lo que ha sido identificado como una palabra en latín vulgar para gran pérdida. El estado de Sigma concluyó a las 6:15 UTC. Ninguno de los dos investigadores pudo explicar cómo se vieron afectados por SCP-286. El último recuerdo de la Dra. fue haber tomado una taza de café en un economato de las instalaciones del sitio 19 al otro lado de SCP-286, mientras que el Dr. reportó que había estado leyendo correos electrónicos en su oficina cuando se desmayó. Simultáneamente con el cese del estado Sigma de SCP-286, hubo una emergencia repentina en censurado, cuando SCP-435-1 entró inesperadamente en un estado activo, moviéndose erráticamente y censurado, impactando la cuenca oceánica en censurado, causando un censurado.
Se inició la contingencia 435, XK Alpha, pero se canceló cuando SCP-435-1 se detuvo 3 minutos más tarde. Nota: la clasificación de SCP-286 se actualiza a Euclid O5.